¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Aquí en el JS con un nuevo video. En esta ocasión les traigo las partes finales del capítulo 3 del volumen 10 de la novela ligera de Arifureta. En el video anterior tuvimos la prueba de Kouki, el gran héroe de la humanidad. Ahí aprendimos sobre su trasfondo, sobre por qué se obsesionó tanto con el tema de la justicia y ser un héroe, cosa que en sí no está mal, pero como siempre hemos visto, su idea de justicia es demasiado infantil. Además, como siempre creía que estaba en lo correcto, no aceptaba las cosas que le decía su copia, y esta se volvía más y más fuerte, tanto que estuvo a punto de derrotarlo, pero como la copia quería ver el mundo arder, dejó que Kouki contemplara la escena de Shizuku durmiendo felizmente en la espalda de Hajime. Obviamente eso provocó que Kouki enloqueciera y explotara finalmente, empezó a atacar a Hajime y aunque Shizuku trató de calmar al niño berrinchudo, no logró nada. Ahí Hajime, molesto, empezó a pelear con él, o más bien a darle una paliza. Así que hoy veremos cómo termina esto. Antes de empezar voy a empezar una nueva actividad y es destacar dos comentarios del video anterior, los más interesantes y curiosos, para, ya saben, mejorar la interacción con ustedes y eso. Aparte es mi video. El primero es de Arthur, que pone: es curioso ver cómo los personajes que se atribuyen el título de héroe, como Shimizu en el volumen 3 y Kouki al final, tienen una percepción retorcida de la realidad y el mundo que les rodea. Sí, hemos visto que a lo largo de la historia hubo algunos en la clase de Hajime que tenían problemas psicológicos, como Shimizu, Kouki, Hiyama y la loca de Eri. Y el otro comentario es de Cobra Phoenix, que dice: estuvo muy buena la paliza que Hajime le dio a Kouki, ojalá eso lo baje de su nube de privilegios. Y no, la verdad, yo creo que eso no va a pasar, eso le quitaría la gracia al personaje de Kouki. Y esos fueron los comentarios destacados del video anterior, veamos qué ponen ahora. Bueno, ya se hizo la intro muy larga, pero no importa, el video va a estar largo igual. Espero que disfruten el relato y lo apoyen, y sin más que decir, comencemos. Volumen 10 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 3. ¿Qué hace a un héroe? Parte 3. Parece que necesitamos sacarte de escenario, Shizuku. Debido a su desesperación, Shizuku había dejado una apertura. La copia se aprovechó al máximo de eso y la golpeó mientras ella estaba desprotegida con una ráfaga de luz a plena potencia. Shizuku tropezó hacia atrás y la copia siguió con un destello celestial fragmentar. Parecía que la copia no tenía reparos en usar las características adicionales que Hajime había añadido a su equipo. Antes de que Shizuku pudiera siquiera pensar en defenderse, un Crosby de Hajime apareció ante ella. Gracias a la pronta protección de Hajime, Shizuku logró evitar ser dañada gravemente. La copia, por supuesto, se había contenido para evitar matar también a Shizuku, por lo que las ondas de choque del destello celestial solo fueron lo suficientemente fuertes como para provocarle una conmoción cerebral y dejarla inconsciente. También le hicieron volar hacia atrás, pero el Crosby de Hajime la atrapó antes de que chocara contra la pared de hielo. Luego la colocó suavemente en el suelo, dejándola apoyada contra la pared. Por último, creó una barrera espacial, protegiendo a Shizuku de cualquier cosa que la copia pudiera intentar hacerle. Sonriendo, la copia se encogió de hombros y se giró hacia Hajime. Le apuntó con su espada demoníaca y soltó un aluvión de luz negra. La espiral de energía negra era lo suficientemente grande como para golpear tanto a Kouki como a Hajime. Parecía que la copia planeaba enterrarlos a los dos de una sola vez. Hajime murmuró: Dios, qué molestia, y saltó. Naturalmente dejó a Kouki ahí donde estaba. Con una rótula aplastada, Kouki no podía ni siquiera estar de pie. Al darse cuenta de que no podría esquivar, gritó y adoptó una postura defensiva. Pero justo antes de golpearlo, la explosión cambió de trayectoria y se dirigió hacia Hajime. Parecía que era un rayo buscador. Hajime se concentró en la información que provenía de su ojo de demonio. Al hacerlo, pudo ver el núcleo del hechizo. Disparó con Donner, derribando el núcleo con gran precisión. Sin embargo, a la copia no pareció importarle, parecía que su objetivo era apartar a Hajime de Kouki. Despreocupado, se giró hacia Kouki. Él empujó débilmente su espada contra la copia, pero la copia lo apartó fácilmente y se inclinó para susurrarle algo al oído. Parecía un demonio tratando de hacerlo caer en la tentación. Hajime no tenía ni idea de lo que le susurraba a Kouki, pero una vez que acabó, Kouki empezó a mirar hacia adelante y hacia atrás entre Hajime y la copia, con sus ojos enrojecidos. Luego, como si hubiera renunciado, asintió.
Un segundo más tarde, el contorno de la copia comenzó a difuminarse y a desvanecerse. Motes de luz negra surgieron de él y empezaron a dar vueltas alrededor de Kouki. Es hora de que nos convirtamos en héroes, acabemos con el mal y salvemos a nuestras amadas heroínas. Cállate, no recibo órdenes de ti, solo te estoy usando para derrotar a Nagumo. Una vez que él se haya ido, tú serás el siguiente. La copia sonrió, luego se convirtió por completo en partículas negras y entró en Kouki. Un segundo después, el cuerpo de Kouki comenzó a latir. Latía tan fuerte que el ruido resonó por toda la habitación y rayas negras empezaron a aparecer en la luz blanca que lo rodeaba. Era como si se hubieran derramado gotas de tinta negra en un charco de leche. Kouki comenzó a ponerse de pie con dificultad. Su hombro y su rodilla habían sido completamente curados. ¿Cuánto tiempo más vas a hacerme esperar? Sorprendentemente, Hajime había esperado como un buen villano a que Kouki completara su transformación de héroe. Pero ahora se había cansado de quedarse parado y disparó a Don Irishlag. Eso no fue todo. Al mismo tiempo que apretaba el gatillo, también le lanzó una granada. Kouki no se molestó en esquivar nada y rayas de luz roja le atravesaron el hombro y la pierna. La granada también explotó sobre él bañándolo de fuego. ¡Eso ya no te funcionará! Kouki salió de las llamas completamente ileso, su voz temblaba con una alegría apenas reprimida. Maná blanco y negro emanaba de su interior, haciéndolo desaparecer de las llamas. Uno de los ojos de Kouki se había vuelto de color carmesí oscuro, dándole una mirada indiscriminada. El daño que había recibido de las primeras balas de Hajime también se había curado en su mayor parte. Parecía que algunas de las habilidades de héroe de Kouki, como la resistencia física, la sanación avanzada y la absorción de choque, se habían fortalecido con su repentino aumento de maná. Su pelo también estaba cubierto de blanco ahora, y una telaraña de venas carmesí oscuras cubría su armadura blanca y pura, pero lo más importante es que ahora tenía dos espadas, su espada sagrada original y la de su copia, la espada demoníaca. ¿Ustedes dos se fusionaron? No me gusta, pero sí, es la única forma en la que puedo vencerte, pero luego voy a derribar a este tipo. Eres un idiota, has perdido ante la tentación. Grita lo que quieras, ya no puedes vencerme. Con este nuevo poder recuperaré todo lo que me pertenece. ¿Cómo diablos no te has dado cuenta todavía? Es porque eres así que terminaste en este patético estado para empezar. Ya basta de charla, toma esto. ¡Sobrecarga! El maná de Kouki se infló a proporciones masivas. Había usado la única habilidad derivada de romper el límite, sobrecarga, que multiplicaba sus estadísticas por 5. Eso, combinado con el hecho de que se había fusionado con su copia, significaba que sus estadísticas habían superado los 10.000 puntos. Ahora él era tan monstruoso como Hajime. Kouki levantó sus espadas gemelas y luego desapareció. Un segundo después reapareció detrás de Hajime y bajó diagonalmente sus espadas gemelas con un grito de guerra. Era tan rápido que Hajime ni siquiera pudo darse la vuelta. Una enfermiza sensación de satisfacción surgió en Kouki, pero un segundo después escuchó 3 sonidos familiares. Sus espadas volaron de sus manos y algo duro lo golpeó en el estómago. El aire fue expulsado de sus pulmones y fue enviado a volar hacia atrás. Respirando con dificultad, de alguna manera se las arregló para enderezar su postura en el aire y aterrizar con seguridad. Mierda, creía que no tenía tiempo para reaccionar. Acunando su estómago, Kouki levantó la vista confundido. La respuesta a su pregunta estaba justo frente a él. El cañón de Donner lo apuntaba directamente, aunque Hajime seguía mirando hacia adelante. Parecía que había invertido la empuñadura de su arma sin siquiera mirar y disparó con precisión a Kouki. En verdad, Hajime había tenido tiempo más que suficiente para reaccionar. No había necesitado darse la vuelta para detener a Kouki. ¡No me jodas! ¡Destello celestial tormenta! Enfurecido y humillado, Kouki atacó de nuevo a Hajime y bajó sus espadas. Finalmente empezó a usar las habilidades con las que Hajime había dotado su espada. A Kouki ya no le quedaba orgullo, había sido reducido a una bestia que actuaba puramente por rabia. Innumerables espadas de viento atacaron a Hajime por todos lados. Todos eran invisibles, apegados a las ondas de luz que había liberado. Con sus estadísticas mejoradas, el destello celestial de Kouki era lo suficientemente poderoso como para aniquilar a un ejército entero.
Pero Hajime se balanceó como una hoja en la brisa, esquivando la mayor parte del bombardeo. Los pocos ataques que no pudo esquivar, los derribó o los desvió con Donner y Schlag. Incluso si algo era invisible, mientras fuera mágico, el ojo de demonio de Hajime podía verlo. Además, gracias a que Rift Ball mejoraba sus sentidos, podía ver fácilmente una forma de esquivar la tormenta de ataques. Si a eso le sumamos su gran experiencia, entrenamiento y su enfoque racional en el combate, esquivar las invisibles espadas de viento era un juego de niños, y como no estaban concentrando toda su atención en esquivar, eso significaba que podía contraatacar. Mientras esquivaba, Hajime alineó naturalmente la mira de sus armas hacia Kouki. Disparó y sus balas pasaron entre cientos de espadas de viento para estrellarse contra el suelo a los pies de Kouki. Por supuesto, esto no fue un error, apuntó allí a propósito. Las ondas de choque carmesí ondulaban por el suelo explotó por debajo de Kouki haciéndolo volar. Consiguió clavar su espada en el suelo para recuperar el equilibrio, pero eso lo dejó sin aliento. Antes de que se diera cuenta, Hajime estaba frente a él. Una vez más se comió una de las patadas de Hajime y fue enviado precipitadamente hacia un rincón de la sala como si fuera una pelota. Kouki ni siquiera pudo decir maldición. Hajime ya lo estaba apuntando con Donner y Schlag mientras volaba hacia atrás. Rápidamente activó aerodinámica para salir del camino, pero Hajime ajustó su puntería y apuntó al lugar en el que Kouki acabaría. Con la expresión rígida, Kouki observó en cámara lenta cómo Hajime se movía para apretar el gatillo, pero él dudó momentáneamente. Hajime estaba dudando si dispararle en la cabeza o ajustar ligeramente su puntería. Sus instintos le decían que pusiera fin a esto y que golpeara a Kouki con un disparo letal, pero al mismo tiempo recordó cómo Shizuko le había estado suplicando que le perdonara la vida y lo desesperada que estaba por salvar a su amigo de la infancia. También pensó en lo devastada que estaría Kaori si Shizuko se deprimía por la muerte de Kouki. Hajime sonrió con tristeza y apretó el gatillo. Disparó 3 veces en rápida sucesión con ambos revólveres. Incapaz de cambiar su trayectoria, Kouki fue bañado en balas. Se sacudió como un muñeco de trapo mientras una luz roja lo atravesaba. Hajime incluso había tenido en cuenta cómo cada bala podía hacer que el cuerpo de Kouki se retorciera, asegurándose de que cada uno de sus disparos no diera en el blanco. Un segundo después, la sangre salió de las numerosas heridas de Kouki y cayó al suelo con un golpe húmedo. Desde lejos, Kouki parecía un cadáver, pero era obvio que no lo era cuando empezó a moverse. Usando sus espadas gemelas como muletas, se puso en pie tambaleándose. Sus hombros, brazos y piernas sangraban, pero en segundos, esas heridas se cerraron. ¿Por qué te detienes? ¿Me estás mirando por encima del hombro? Cada uno de los disparos de Hajime había sido calculado para inmovilizar a Kouki, no para matarlo. Humillado, la cara de Kouki se retorcía de rabia. Aunque tenía muchas ganas de matar a Hajime ni siquiera le interesaba una pelea a muerte con él. Casualmente tocándose el hombro con Donner, Hajime respondió: si te mato, Yaegashi y Kaori se deprimirán. Será mucho más molesto matarte que dejarte con vida, así que dejaré que tus amigos se ocupen de ti. ¡Púdrete! Te mostraré lo que obtienes por subestimarme. Furioso, Kouki atacó de nuevo. Odiaba cómo Hajime estaba más preocupado por Shizuko y los demás que por el oponente que tenía ante él. Desató una ráfaga de ataques intentando forzar a Hajime a que le prestara atención. Desafortunadamente, ninguno de ellos se aproximó. No importaba lo poderosos que fueran los golpes de Kouki, no importaba lo rápido que se moviera, Hajime tranquilamente los bloqueaba a todos. La rabia ardía tan ferozmente en su corazón que la temperatura de su cuerpo comenzó a subir. Sus emociones comenzaron a desbordarse tanto que su espada se volvió descuidada también. Los tipos como tú siempre hablan como si lo supieran todo, pero yo soy el que realmente entiende a Kaori y a Shizuku. Soy el que más se preocupa por ellas. Yo soy el único con el que deberían estar. Tú no un estúpido de mierda como tú. Suenas como un mocoso malcriado. Hajime se metió entre las tajadas de Kouki y disparó a Donner a quemarropa, aunque aún así evitaba los signos vitales de Kouki. Esta vez le pegó en el torso. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para detenerlo como estaba ahora mismo. No importaba lo mucho que Hajime dañara a Kouki, sus estadísticas sobrecargadas le permitían curarse instantáneamente. Kouki era realmente como un mocoso malcriado que solo estaba haciendo una rabieta porque las cosas no le estaban saliendo como él quería.
Aunque hace tiempo que había superado sus límites físicos, las emociones negativas de Kouki le permitían exprimir aún más potencia de su sobrecarga. Ahora que se había fusionado con su copia, cada vez que su copia crecía en poder, él también lo hacía. Kouki había llegado a un punto en el que pronto eclipsaría a Hajime, a menos que el propio Hajime usara romper el límite. Estaba blandiendo sus espadas con la misma velocidad y poder que Noin, pero ni siquiera eso era suficiente, y su fuerza siguió creciendo. Kouki soltó un aullido bestial. Por otro lado, Hajime permaneció en silencio. Aunque Kouki tenía el mismo nivel de poder que Noin, Hajime no se sentía ni un poco amenazado por él. No desató un grito de guerra como el que hizo contra Noin, ni siquiera se molestó en activar romper el límite, y a pesar de todo el poder que Kouki tenía a su disposición, aún no podía ni tocar a Hajime. No importaba lo rápido o fuerte que fueran sus golpes, no podía arañar a su oponente. La razón era simple, su estado mental estaba hecho pedazos, estaba furioso, consumido por el deseo de golpear a su enemigo hasta dejarlo hecho una pulpa ensangrentada. Le costaría mucho ganarle a cualquiera en un combate en el estado en el que estaba ahora, y mucho más a Hajime. Mientras Kouki estaba perdido en su furia, otra sección de la muralla se desmoronó, revelando otro pasaje. Hajime ignoró los furiosos cortes de Kouki y se giró para ver a Yue y a los demás entrar en la habitación con expresiones sombrías. Era obvio por sus expresiones de aturdimiento que no podían entender cómo habían terminado las cosas de esta manera. Normalmente Kouki se habría dado cuenta de su entrada, pero estaba tan absorto en luchar contra Hajime que ni lo notó. Todo es por tu culpa, si no estuvieras aquí todo sería perfecto, Kaori y Shizuku serían mías, hubieras salvado al mundo pero lo arruinaste todo, aunque seas un asesino, aunque abandones a la gente sin pensarlo dos veces, ¿cómo es que le gustas a todo el mundo? No tiene ningún sentido. ¿Y por eso crees que les lavé el cerebro a todas? ¿De qué otra manera lo explicas? Kaori, Shizuko, Yue, Shia, Tio, les has lavado el cerebro a todas. Apuesto a que estás tratando de lavarle el cerebro a Ryutaro y a Suzu también. Pues bueno, yo no lo permitiré. Yo soy el héroe. Salvaré a todos de ti y reclamaré el lugar que me corresponde. Ya nadie te necesita. Los gritos de Kouki resonaron por toda la habitación. Naturalmente, los ojos de Yue, Shi y Tio se entrecerraron peligrosamente cuando escucharon eso. Kaori se cubrió la boca con asombro, mientras que Ryutaro y Suzu se quedaron sin palabras. Hajime suspiró y le habló a Yue y a las demás por telepatía. Yue, parece que superaron sus pruebas, eso es bueno. Fue pan comido. De todos modos, ¿qué le pasa a ese imbécil? Sí, realmente te está insultando. Había un poco de ira en las voces telepáticas de Yue y Shie. Naturalmente no les gustó que Kouki insultara a Hajime y a sus amigas, especialmente desde que Kouki decía sus nombres sin honoríficos. Hajime les sonrió a las dos y les dijo: la versión corta es que perdió contra su invitación y se engañó a sí mismo pensando que tenía razón. Ahora está descargando su ira en mí. Se fortaleció aceptando la oferta de su copia y fusionándose con ella. Si pudiera controlarse, aún así podría despejar el juicio, pero no parece que eso esté ocurriendo. Legashi trató de persuadirlo y así fue como terminó. Hajime le dio un rodillazo a Kouki en el estómago y miró hacia donde estaba descansando Shizuku. Yui y las demás siguieron su mirada. ¡Shizuku-chan! Ella no recibió ningún golpe directo, así que debería estar bien, pero ¿puedes cuidarla por mí, Kaori? Por supuesto, déjamelo a mí. Ver a su mejor amiga inconsciente en el suelo hizo que Kaori volviera a la normalidad y ella corrió hacia Shizuku. Fue entonces cuando Kouki finalmente se dio cuenta de que Yui y los demás habían entrado en la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par sorprendido y puso algo de distancia entre él y Hajime. Se giró hacia los recién llegados y les dio una sonrisa desquiciada. ¡Ah! ¡Están aquí, chicos! Solo esperen un poco más, le daré una paliza a este tipo y los liberaré a todos. Su declaración fue tan escandalosa que Yue, Shie y Tio pasaron de estar enfadadas a mirarlo con lástima. Ryutaro y Suzu, por otro lado, salieron de su ensueño y le gritaron: ¿qué estás diciendo, Kouki? ¿Qué te pasó? ¡Despierta ya, hombre! ¡Contrólate, Kouki-kun! Nagumo-kun no es tu enemigo, eres tú mismo. En vez de estar contento de que sus amigos se preocuparan por él, la sonrisa de Kouki se contorsionó en un gruñido de enojo. Como era de esperar, se giró hacia Hajime. Nagumo, no me digas que ya les lavaste el cerebro a Ryutaro y a Suzu. ¿Qué tan bajo vas a caer? ¿Cuánto más tienes que quitarme para estar satisfecho?
Ah, ahora lo entiendo. La traición de Eri también fue cosa tuya, ¿verdad? Siempre pensé que era extraño lo repentinamente que había cambiado, pero si le lavaste el cerebro todo tendría sentido. No, no es así, idiota. Ahórrate tus patéticas excusas, te haré pagar por todos tus pecados. El mayor pecado aquí es tu falta de cerebro. Rugiendo, Kouki levantó sus espadas gemelas. Una espiral de maná blanco y negro surgió de ellas. Las ondas de choque del maná destruyeron el suelo cerca de Kouki y el techo justo encima de él. Kouki estaba reuniendo su maná para liberar la mayor ira divina de su vida. Sabes que no voy a esperar a que termines cada vez, ¿verdad? Exasperado, Hajime sacó sus esferas espacialmente encantadas de su tesoro oculto y las arrojó a Kouki. Porque estaba en medio de su encantamiento, Kouki no pudo esquivar a tiempo. Las esferas lo atraparon en su lugar. Con las espadas en alto, Kouki gritó: ¡Mierda, maldito cobarde! Parecía que los villanos que no esperaban a que la revolución del héroe terminara eran unos cobardes. Maldiciendo, Kouki sacó aún más maná, intentando sacudirse las esferas por la fuerza, pero incluso Noin había tardado unos segundos en escapar de ellas, por lo que naturalmente Hajime tenía más que tiempo suficiente para atacar. Decidiendo que ya era hora de que terminara con esto, Hajime sacó una de sus armas grandes. Literalmente, sacó una nueva arma grande de su tesoro oculto. Estaba pintada de negro con detalles rojos y se parecía a Schlagen en apariencia. Sin embargo, su cañón era mucho más grande. Una pelota de baloncesto podría caber fácilmente dentro de él. El maná carmesí empezó a juntarse cerca del cañón de esta nueva arma. Una vez que la cantidad de maná alcanzó la masa crítica, comenzó a emitir chispas. Era como si Hajime hubiera metido una estrella en miniatura en su interior. La cantidad de fuerza condensada en ese disparo era tan grande que incluso Yu y los demás temblaron. Aunque seas demasiado estúpido para escucharte a ti mismo, al menos debiste haber escuchado a Yaegashi. Por la forma en que hablaba Hajime, era como si fuera a matar a Kouki aquí y ahora. ¡Nagumo-kun, espera! ¡Nagumo, por favor, no lo hagas! ¡Nagumo-kun, no! Shizuku, que había recuperado la conciencia gracias a Kaori, Ryutaro y Suzu le gritaron, pero desafortunadamente, aún así, apretó el gatillo. El aire tembló y la luz carmesí llenó la habitación. Esta nueva arma de Hajime tenía tanta potencia de fuego como el cañón principal de una nave espacial de ciencia ficción. Incluso cuando el muro de luz destructivo cayó sobre Kouki, el odio no abandonó su expresión. Si tan solo no estuvieras aquí, yo... La luz se lo tragó antes de que pudiera terminar lo que decía. Shizuku, Kaori, Ryutaro y Suzu observaron horrorizados. La explosión del arma de Hajime fue tan silenciosa que podrías haber oído caer un alfiler en la habitación, y así como no hubo sonido, tampoco hubo destrucción. La luz tiñó de carmesí las claras paredes de hielo sin dañarlas, creando una sala de brillantes granates. La vista era tan hermosa que era difícil de creer que había erradicado a Kouki de la existencia, probablemente porque no lo hizo. Kouki se lamentó suavemente, una gran diferencia de los insultos infantiles que había estado soltando hace unos segundos. Shizuku y los demás levantaron la vista confundidos. La luz se disipó revelando a un Kouki perfectamente ileso. Cayó exhausto y si las esferas de Hajime no lo hubieran mantenido fijo en su sitio, probablemente habría caído al suelo. Ya no había maná alrededor de él. Ryutaro murmuró: ¿qué acaba de pasar?, expresando los pensamientos de todos. La respuesta fue simple. La nueva arma de Hajime, el cañón mágico Grenzen, era un artefacto que disparaba maná puro sin ningún componente físico. De regreso en las ruinas hundidas de Melusine, se había encontrado con ilusiones del pasado que solo podían ser dañadas por la magia, por lo que había creado esta arma en caso de que una situación similar surgiera de nuevo. No había tenido ninguna necesidad de usarla, hasta ahora. Las balas mágicas de Grenzen estaban hechas de una combinación de magia espiritual y evolución, y despojaban por la fuerza el maná de cualquier cosa con la que entraran en contacto, lo que significaba que Hajime acababa de sacarle a Kouki la copia, así como todo su maná. Aunque Suzu no entendía la mecánica de lo que acababa de ocurrir, suspiró aliviada al darse cuenta de que Hajime había dejado a Kouki sin poder, sin hacerle daño. Ryutaro asintió agradecido hacia Hajime, mientras Kaori sonreía felizmente, y lágrimas de alegría brotaban en los ojos de Shizuku. Con voz ronca, Kouki murmuraba:
Mi poder se ha ido. No, no, no. Todavía no he recuperado nada. No, no puedo detenerme aquí. Kouki soltó sus espadas y cayeron al suelo con un ruido sordo. Era obvio por el temblor de sus manos que ni siquiera le quedaban fuerzas para sostenerlas. Después de unos segundos, la espada demoníaca que Kouki había heredado de su copia se desvaneció, demostrando que la copia misma había sido destruida. Los ojos y el cabello de Kouki también volvieron a su color normal. Viendo que la copia había desaparecido, Hajime liberó a Kouki de sus esferas. El héroe cayó al suelo y murmuró delirante: «Necesito que todo vuelva a la normalidad». Tanteó ciegamente con sus manos, buscando su espada sagrada. Sus ojos estaban desenfocados y estaba claro que apenas se aferraba a la conciencia. Sin embargo, el odio que ardía dentro de sus ojos no había disminuido en lo más mínimo. Humillado y lleno de celos, Kouki se había obsesionado con la época de su vida en la que todo había ido como él quería. Hajime devolvió a Grenzen a su tesoro oculto y se dirigió hacia Kouki. Viendo las botas de Hajime delante de él, Kouki dejó de moverse, levantó la vista y dijo con expresión espantosa: «Por favor, Nagumo, devuélvemelo todo, te lo ruego. Por favor, muérete». No se dio cuenta de que todos sus amigos de la infancia lo miraban fijamente. Sus expresiones eran difíciles de leer, pero no parecían tristes o enojados. «Lo has entendido todo mal, viejo. Esto no es lo que estás destinado a hacer. ¿Cómo terminaste así, Kouki?» Ryutaro apretó sus manos en forma de puños tan fuerte que sus uñas se mancharon de sangre. Había expresado lo que todos sus amigos estaban pensando. Hajime agarró en silencio a Kouki por el cuello y lo levantó. Kouki luchó débilmente, pero por supuesto no pudo liberarse. Hajime se giró hacia Kaori y Shizuku. Shizuku cerró sus ojos en silencio, indicando que confiaría en cualquier decisión que tomara. Sus cejas se inclinaban en forma de disculpa, lo que era muy típico de ella. Se había dado cuenta de que le había causado muchos problemas a Hajime pidiéndole que perdonara a Kouki. Kaori, por otro lado, miraba directamente a Hajime. Su fe en él era absoluta. Suspirando, Hajime sonrió con pesar. «Bien, bien», murmuró en voz baja. Se giró hacia Kouki y preparó su mano derecha en forma de puño, la que no era mecánica. «Ve a hacer lo que quieras con tu vida, maldito imbécil». Golpeó a Kouki en la cara sin usar ningún tipo de fortalecimiento del cuerpo o magia para fortalecerse, pero para Kouki ese puñetazo era incluso más pesado que todas las balas que Hajime le había disparado. Voló hacia atrás perdiendo el conocimiento unos segundos antes de golpear el suelo. Hajime miró de reojo a Kouki, luego se rascó la cabeza y suspiró. «Supongo que me lo tengo merecido por pensar usar a estos tipos como escudos contra el ejército de apóstoles». Capítulo 3. ¿Qué hace a un héroe? Parte 4. Una vez terminada la pelea, Yue y los demás corrieron hacia Hajime, o en el caso de Yue, voló a sus brazos usando magia de gravedad. Hajime se giró hacia ella sorprendido y luego le sonrió suavemente, lo que era totalmente opuesto a la sombría expresión que había tenido hace unos momentos. «Hajime». «Sí, ese soy yo. ¿Cómo te fue en el juicio, Yue? Supongo que fue bastante difícil, ¿verdad?» Yue sonrió contenta de que Hajime hubiese captado sus sentimientos de inmediato, aunque había sido más preocupante que duro, ya que ahora Yue no estaba segura de lo que le deparaba el futuro. Estaba avergonzada de haber dejado que un problema tan leve sacudiera su resolución, pero Hajime no parecía para nada molesto y la abrazó con fuerza. Shi y Kaori sabían de las circunstancias de Yue. Ella se lo había dicho a Kaori mientras las dos habían estado teniendo su propia pelea, por lo que no se sorprendieron de lo malcriada que estaba actuando. Ryutaro, Suzu, Tio y Shizuku, sin embargo, sí estaban sorprendidos porque no sabían lo que pasó. Hajime miró al resto de los integrantes de su grupo y asintió. «Parece que todos salieron bien. Vámonos entonces». Espera, todavía necesitamos curar a Kouki-kun». Kaori miró a Kouki, que yacía tendido en el suelo, con las piernas abiertas. Ryutaro y Suzu asintieron con la cabeza. «¿De verdad tenemos que hacerlo?» «Sí, realmente tenemos que hacerlo». Kaori se mantuvo firme y Ryutaro y Suzu asintieron una vez más. Hajime puso una mueca de dolor, pero no impidió que Kaori se acercara a Kouki. «Dijiste que absorbió su copia, ¿verdad? Creo que eso debe haber dañado su alma. Tomará un tiempo curarla apropiadamente».
Se había esforzado mucho más allá de sus límites físicos, combinando sobrecarga y el fortalecimiento de la copia, por lo que su cuerpo estaba en tan mal estado como su mente. Por supuesto, sus heridas físicas podían curarse fácilmente con magia de restauración, pero su espíritu era algo diferente. El espíritu de un humano era bastante frágil y Koki lo había dañado bastante al fusionarse con su copia. Si Kaori no era cuidadosa al repararlo, Koki podría despertar con una personalidad completamente diferente. De hecho, si ella fallaba, era muy posible que se convirtiera en un tipo alegre que dijera cosas como «Hola, ¿qué tal todos? Hoy es un gran día, ¿no? Ja, 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 ja». Mientras Kaori explicaba todo esto a Hajime, su expresión se hizo cada vez más reacia. Inconscientemente abrazó más fuerte a Yue, con lo que ella estaba perfectamente de acuerdo. Hagas lo que hagas, no lo cures del todo. Mientras su vida no esté en peligro, eso es suficiente, ¿verdad? Lo último que quiero es que despierte. ¿Ah? ¿Por qué? Sí, creo que es lo mejor. Kaori le dio la cabeza confundida, pero al instante se dio cuenta a dónde quería llegar Hajime. Un poco preocupada, Kaori empezó a curar a Koki, lo justo para evitar daños permanentes. Oye, Nagumo, entiendo que Koki trató de matarte y todo eso, pero... ya sabes... Nagumo-kun... Ryutaro y Suzu, que no habían adivinado cuáles eran las intenciones de Hajime, parecían descontentos con su decisión. Pensaron que Hajime estaba haciendo esto para fastidiar a Koki porque no le gustaba el héroe, pero al mismo tiempo Koki había intentado matar a Hajime, por lo que no podían discutir. Shizuku, por otro lado, solo miraba a Koki con una mirada triste en su cara todo el tiempo. Ella lo conocía desde hace más tiempo que nadie aquí y él era prácticamente su familia. En respuesta a Ryutaro y Suzu, Hajime señaló a Koki. No había animosidad en su expresión, solo molestia. Miren, piensen en la molestia que será curarlo completamente. ¿Molestia? Parece que lo has descubierto, Taniguchi. Escuchen, Amanogawa falló su juicio. No pudo soportar enfrentarse a su verdadero yo, así que se desquitó conmigo. Eso no va a cambiar mágicamente cuando se despierte, va a seguir enojado conmigo. ¿Quieres decir que solo se repetirá lo que acaba de pasar? Exactamente, bueno, esta vez estaba siendo incitado por su copia, así que es posible que no se ponga furioso en el momento en que despierte, pero aún así... Hajime sacó la brújula de los caminos eternos de su bolsillo y la miró. Ya casi llegamos, supongo que este fue el último juicio del laberinto, pero no hay garantía de que no haya alguna sorpresa esperándonos al final. Lo último que quiero es tener a alguien que pueda atacarme por la espalda mientras me enfrento a las pruebas del laberinto. Supongo que Koki tiene suerte de estar vivo. Suspirando, Ryutaro asintió de mala gana. El argumento de Hajime tenía sentido, pero al igual que Shizuku no podía evitar estar un poco triste por cómo habían acabado las cosas. Solo Yue no se vio afectada por la sombría atmósfera y sonrió felizmente mientras descansaba en los brazos de Hajime. Deberíamos abandonarlo aquí. Eso no es suficiente, Yue-san. Deberíamos acabar con él mientras tenemos la oportunidad. Ustedes dos... entiendo cómo se sienten, pero controlen su ira. Su odio por Koki le está causando pesadillas. Shia levantó a Druken siniestramente. Tio detuvo a Shia y a Yue, actuando por una vez como una hermana mayor confiable. A regañadientes, Shia bajó su martillo y Yue disipó al mini dragón relámpago que había invocado. Las dos seguían enfadadas porque Koki se había atrevido a atacar a Hajime. También odiaban cómo había usado sus nombres sin honoríficos, pero lo más importante era que se había tomado en serio la idea de matar a Hajime. Koki gimió dolorosamente mientras dormía, cuando las dos chicas le dirigían su odio. Su frente se arrugó y estalló en un sudor frío. Lo más probable es que estuviera soñando que era atacado por el dúo de chicas vampiro y conejita. Agitando la cabeza, Hajime le sonrió a las dos, aunque estaba contento de que se enfadaran en su nombre. Si las pesadillas de Koki destruían más su psique, se perdería el propósito de mantenerlo con vida. Tío tiene razón, me tomé la molestia de no matarlo, así que no lo arruinen. Bien, si tú lo dices, Hajime. Tuviste suerte, maldito héroe. Shia escupió a los pies de Koki. Hajime pensó mientras se giraba hacia ella sorprendido. Siempre fuiste tan agresiva. En un intento de calmarla, Hajime usó su mano libre para acariciar sus orejas de conejo. En segundos, Shia pasó de ser una gángster a ser una chica normal y tranquila.
Yue se movió un poco para hacer lugar a Shi y la conejita se acomodó alegremente en los brazos de Hajime. Yue frotó su cabeza contra el estómago de Hajime mientras Shia se apoyaba en su pecho. Shia cerró los ojos y envolvió sus orejas de conejo alrededor del cuello de Hajime. Su cola se movía felizmente de un lado a otro. La lucha de Yue y Shia había acabado con ellas dos cada vez más cerca, pero también las había hecho mucho más pegajosas cuando se trataba de Hajime. Supongo que algo muy grande sucedió durante sus juicios. Hajime sonrió suavemente y envolvió sus brazos alrededor de las dos. Las cosas ya estaban bastante mal cuando solo estaban coqueteando Yue y Hajime, pero ahora que Shia había sido añadida a la mezcla, su coqueteo era aún más diabético. Sintiéndose un poco excluida, Tio también se acercó a Hajime. Después de unos segundos dijo: Maestro, tengo una confesión que hacerte. ¿Qué cosa? La verdad es que te he estado usando todo este tiempo para vengarme de los dioses. Suzu y Ryotaro se giraron hacia ella conmocionados. ¿Realmente le vas a decir eso? Ah, ya lo sabía. Suzu y Ryotaro se giraron hacia Hajime en estado de shock. ¡Ya lo sabías! Hajime y Tio se miraron en silencio a los ojos. Después de unos 10 segundos, Tio preguntó: ¿cuál es mi castigo? Nada. Tio cayó de rodillas desesperadamente. Suzu y Ryotaro también cayeron de rodillas, pero por una razón diferente. Este no es el momento para eso, pensaron. Suzu decidió que le correspondía a ella hacer las preguntas correctas y se giró hacia Hajime. Oye, Nagumo-kun, ¿de verdad sabías que eso era lo que Tio-san estaba planeando? Ah, por supuesto que sí. Hajime explicó que Tio ya le había contado una buena parte de su pasado. También estaba el hecho de que había dejado su pueblo para investigar a los héroes que habían sido convocados, y cuando descubrió que Hajime era más fuerte que el héroe, decidió quedarse con él. Juntar las piezas del rompecabezas no había sido muy difícil para Hajime, pero más que nada... Además, me gustaría pensar de que tengo una idea de qué clase de persona es Tio. Después de todo, Tio Clarus era una de sus valiosas compañeras. Era natural que él le prestara atención. Sabía que ella tenía mucha sed de venganza y que era una aliada de confianza que no dudaría en dar la vida por sus amigos. Esa es parte de la razón por la que te pedí que vinieras durante mi combate contra Noin, ¿sabes? La pelea de Hajime con Noit había ocurrido a 8000 metros en el aire. Si su único objetivo hubiese sido poner a salvo a Aiko, podría haberle pedido a Yue que subiera usando un portal de teletransportación. Por supuesto que Tio había estado libre en ese momento ya que estaba de guardia, y la fuerza de Yue era necesaria para proteger a Liliana y a los demás en el palacio, pero parte de la razón por la que Hajime había elegido a Tio era también porque quería darle la oportunidad de vengarse de la iglesia que le había arruinado la vida. Por una vez, Tio parecía no tener palabras. Su corazón se llenó de emoción, pero no sabía cómo expresarlo. Tio se veía tan linda que hasta Suzu se sonrojó, mientras que Ryotaro se abofeteó para mantener la cabeza despejada. No lo engañarían para que se enamorara de esta pervertida por segunda vez. Maestro, ¿puedo descansar en tus brazos también? Antes de que Hajime pudiera decir algo, Yue y Shia se pusieron a ambos lados, haciéndole espacio para Tio. Dándose cuenta de que Tio también debía haber tenido una prueba bastante difícil, Hajime se encogió de hombros y lo permitió. Emocionada, Tio se acurrucó en los brazos de Hajime, entre Yue y Shia. Ahora había 4 personas coqueteando en lugar de 3. La escena era tan repugnantemente dulce que Ryotaro no podía soportar mirarla. A poca distancia, Kaori miró a Tio y a las demás con envidia. ¡Ah! Perdí mi oportunidad. Bueno, supongo que esto es suficiente para Koki-kun. ¡Hajime-kun! Ah, oye Kaori, ¿no fuiste tú la que dijo que debíamos curarlo? Kaori disparó una última ráfaga de magia sanadora a Koki y luego lo abandonó para correr a los brazos de Hajime. Al menos se había asegurado de que su vida no corría peligro, pero eso fue todo. Koki se movió un poco mientras los últimos trozos de magia sanadora de Kaori lo invadían. Aunque Kaori era la que había dicho que curar almas dañadas era un asunto delicado, al final no había sido tan delicada. Shizuku miró preocupada de Koki a Kaori.
Kaori también intentó meterse en el abrazo de grupo, pero Yue la bloqueó. Mientras corría hacia adelante, Yue le disparó una pequeña piedra a la frente. Esta vez, sin embargo, Kaori no se disuadía, esquivó el proyectil y se metió junto a Yue. Naturalmente, esto significaba que Kaori estaba entre el brazo de Yue y el de Hajime. Yue sonrió amenazadoramente a Kaori, quien le sonrió también en respuesta. Como de costumbre, las dos niñas invocaron sus demonios ilusorios y se miraron con odio la una a la otra. Ryutaro y Suzu observaron con asombro cómo las dos chicas se peleaban en silencio mientras coqueteaban con Hajime. Al darse cuenta de que todos se habían olvidado de Koki, Shizuku se acercó para asegurarse de que su pulso y su respiración eran normales. Una vez que ella confirmó que él estaba bien, respiró aliviada. Ryutaro, ¿podrías llevar a Koki? Seguro, supongo que Koki fue el único que no tuvo éxito, va a estar deprimido cuando despierte. La expresión de Ryutaro se nubló mientras levantaba a Koki sobre su espalda. Suzu también lo miró con expresión preocupada. Sí, aunque tampoco sabemos con seguridad si tuvimos éxito. Además, mientras esté vivo puede volver a intentarlo. Suzu sonrió alegremente intentando alegrar el ambiente. Ryutaro agitó la cabeza para despejar los pensamientos negativos y le devolvió la sonrisa. Buen punto, la cagó en serio, pero al menos está vivo para que le demos una paliza, y si quiere volver a intentarlo, podemos ayudarlo como siempre lo hemos hecho. Así es. Shizuku sonrió mientras vigilaba a sus dos amigos. Al darse cuenta de que ella los estaba mirando, Ryutaro y Suzu pensaron, es porque siempre actúas así que todos te llaman la mamá de la clase. La sonrisa de Shizuku se convirtió rápidamente en una simple mirada, como si hubieran leído sus pensamientos y rápidamente empezaron a pensar en otra cosa. Suspirando, Shizuku miró a Hajime y a las demás y cambió de pensamiento. Su juicio ya le había enseñado a dejar de priorizar a otros y a suprimir sus propios deseos. Había decidido vivir para sí misma ahora. Naturalmente, esto significaba que ya no sentía vergüenza con mirar con nostalgia a Hajime. Tio fue la primera en notar la mirada de Shizuku. Ladeando la cabeza con curiosidad, la dragona se giró hacia ella. Yui y Kaori estaban demasiado ocupadas luchando para darse cuenta, mientras que Shia estaba ocupada intentando calmarlas. Shizuku acercó una mano a su pecho, recordando lo que había aprendido durante su juicio. Enroscó sus dedos en un puño y Tio fácilmente adivinó lo que había decidido hacer. Esto va a ser muy interesante. Buena suerte, jovencita. ¿Ah? ¿Dijiste algo? No, simplemente estaba deseando suerte a una joven doncella con problemas en sus esfuerzos. Hajime estaba momentáneamente confundido por la respuesta de Tio, pero luego siguió su mirada y vio a Shizuku preparándose. Se dio cuenta de lo que estaba pasando de inmediato. Era difícil no hacerlo, ya que ya había oído la confesión de Shizuku antes. Ay, no, tienes que estar bromeando. La mirada de Hajime se encontró con la de Shizuku. En el momento en que lo hizo, Shizuku se sonrojó. Un segundo después su expresión se hizo determinada y ella se acercó. Sin saber sus verdaderas intenciones, Ryutaro y Suzu la siguieron detrás. Shizuku se detuvo delante de Hajime, en el lado opuesto de donde Kaori y Yue aún se miraban fijamente. Ella estaba muy unida a él. De hecho, estaba prácticamente pegada al brazo izquierdo de Hajime, que en ese momento sostenía a Shia. Fue entonces cuando Yui y las demás también notaron su presencia. Yue se giró con una mirada interrogativa mientras Shia parpadeaba sorprendida. Shizuku miró fijamente a Kaori, compartieron una mirada y Kaori lo notó de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par sorprendida. No se sorprendió por los sentimientos de Shizuku, sino por el hecho de que ya no los escondía. Una vez que el shock fue superado, Kaori sonrió. Su sonrisa era gentil y amable, llena de comprensión y aceptación. Encapsulaba todo lo que sentía por Shizuku en una sola expresión. Kaori calladamente dijo buena suerte, mostrando su apoyo. Shizuku asintió y le devolvió la sonrisa. Sostuvo las lágrimas de alegría que amenazaban con salir y miró con decisión a Hajime. Nagumo-kun, gracias por salvar a Koki. Todo lo que hice fue darle una paliza. El tono de Hajime era brusco, precisamente porque conocía los sentimientos de Shizuku, no quería lidiar con ella. Desafortunadamente para él, Shizuku no se disuadía. Pero no lo mataste, lo mantuviste vivo por el bien de Kaori y un poco por el mío, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijiste antes? ¿Un 20% por mí? Sí, supongo que sí.
Hajime no iba a retractarse de sus palabras, pero aún así parecía infeliz de admitirlo. Su mal humor ayudó a aliviar el nerviosismo de Shizuku y ella sonrió. Yue refunfuñó para sí misma mientras veía a los dos hablar mientras Shia murmuraba: así que finalmente está sucediendo. Supongo que realmente me protegiste como prometiste. Pero tengo mis límites, no te estoy protegiendo de todo. Lo sé, pero gracias a ti no perdimos a nuestro amigo. Sé que es un gran buscapleitos y un imbécil, pero sigue siendo como de la familia para mí. Shizuku miró a Hajime con una mezcla de gratitud y tristeza, y él se encogió de hombros sin comprometerse. En verdad, Hajime había querido matar a Koki y acabar con todo esto para evitar que fuera una amenaza potencial en el futuro, pero después de ver las expresiones de Kaori y Shizuku, se había dado cuenta de que la elección correcta había sido no dañarlo. Como mínimo, sería mucho menos molesto lidiar con cualquier problema que Koki causara de ahora en adelante, que con dos chicas traumatizadas porque acababan de ver al hombre que amaban matar a uno de sus amigos. Al mismo tiempo, Hajime estaba impresionado y desconcertado porque Shizuku había seguido intentando ayudar a Koki incluso después de ver la radical transformación por la que había pasado. Ella realmente era como la madre de todos. Mientras Ryutaro y los demás estaban desilusionados con Koki, Shizuku estaba triste de que las cosas hubieran llegado a este punto, lo que demostraba cuánto se preocupaba por él. Si alguna de las personas que idolatraba a Koki, como sus otros compañeros de clase o las nobles damas del castillo, hubiesen visto sus acciones de aquí, probablemente no hubiesen querido tener nada que ver con él nunca más. Pero Suzu, Kaori, Shizuku y Ryutaro compartían un vínculo con Koki que iba más allá de eso. Como Shizuku había dicho, era como de la familia, no solo para ella, sino para todos ellos. Así que si Raigashi es la madre, eso hace a Manogawa el hijo rebelde. Normalmente Shizuku hubiese mirado mal a Hajime por pensar cosas tan groseras, pero en ese momento estaba demasiado concentrada en sus propias preocupaciones. Respiró hondo 2 veces y luego miró apasionadamente a Hajime. Gracias por llevarme después de mi juicio también. Era la primera vez que alguien hacía eso por mí, pero se sentía sorprendentemente cómodo. Prácticamente me amenazaste para que lo hiciera. Bueno, sí, supongo que lo hice, pero esa era la única forma de convencerte de hacerlo, ¿no? Shizuku se sonrojó hasta la punta de las orejas, su corazón latía fuertemente en su pecho. Era increíble lo diferente que se veía de su habitual y distante apariencia. Suavemente puso una mano sobre el brazo izquierdo de Hajime. En realidad ella quería agarrarlo, pero estaba demasiado avergonzada para hacer algo más que apoyar su mano en él. Podía sentir las miradas de todo el mundo sobre ella, pero sin embargo reunió su determinación y dijo con voz temblorosa: de todos modos, te estoy muy agradecida, así que aquí está tu recompensa, y también es la prueba de que no bromeaba con lo que dije antes. Shizuku se puso de puntillas y agarró el brazo de Hajime para mantenerlo en su sitio. Luego, usando no tempo para evitar que Hajime leyera sus movimientos, se inclinó rápidamente y besó a Hajime en la mejilla. Él sintió la suave sensación de los labios de ella presionar contra su mejilla. Estaban calientes, solo un poco mojados, y lo reconfortaron hasta el alma. El beso duró solo un segundo, pero fue lo suficientemente largo como para transmitir sus sentimientos a Hajime. Un segundo después, hubo un fuerte golpe detrás de Shizuku. Ryutaro estaba tan conmocionado por sus acciones que dejó caer a Koki. De hecho, estaba tan sorprendido que ni siquiera se dio cuenta de que había dejado caer a su amigo al suelo. Shizuku rápidamente dio un paso atrás, su cara ardía de rojo, miró hacia abajo demasiado avergonzada como para mirar a nadie, pero luego se dio unas palmaditas en la mejilla y se animó. Hajime no sabía qué hacer, sabía lo que necesitaba decir. Diablos, ni siquiera había aceptado a Kaori todavía, no había forma de que pudiera aceptar los sentimientos de Shizuku. Dicho esto, necesitaba elegir cuidadosamente sus palabras. Si Kaori hubiese mirado preocupada, hubiese rechazado a Shizuku, pero para su sorpresa, Kaori estaba sonriendo. Si desestimara los sentimientos de Shizuku, solo causaría más problemas en el futuro. Aunque Shizuku no tenía forma de adivinar los sentimientos de Hajime, lo vio vacilar y decidió que esta era la oportunidad. Ella se endureció y dijo: Yue, Shia, tío, Kaori, aprendí mucho de este juicio. Me enseñó cuáles son los malos hábitos que necesito arreglar y cuáles son mis verdaderos sentimientos. Sé que Nagumo-kun ya tiene a Yui y a Shia, y sé que tú también lo amas, Kaori,
Me doy cuenta de que esto me hace una persona horrible, pero aún así... Shizuku se quedó callada, dudando si debía continuar, pero Kaori sonrió y le dio el empujón que necesitaba. Está bien, Shizuku-chan. Nadie piensa que eres una persona horrible. Además, no es como si pudieras controlar de quién te enamoras. En todo caso, estoy feliz de que finalmente pongas tus deseos antes que el de los demás, Shizuku-chan. Gracias, Kaori. Shizuku estaba preocupada de que confesar sus sentimientos haría que Kaori se enojara, por lo que ver a Kaori apoyarla de todo corazón le quitó un gran peso de los hombros. Yue se encogió de hombros y luego le sonrió sin miedo. No importaba cuántas nuevas rivales aparecieran, Yue lucharía contra todas ellas, como le había dicho a Kaori. Shia, por otro lado, simplemente agitó la cabeza con resignación mientras Tio le guiñaba el ojo a Shizuku. Shizuku sonrió aliviada de poder seguir adelante sin pisar ningún dedo del pie. Con la cabeza en alto dijo: Estoy enamorada de ti, Nagumo-kun, y haré lo que sea necesario para hacerte mío. La sonrisa de Shizuku era como el claro cielo azul que venía después de una tormenta, libre de preocupaciones y totalmente cautivadora. Tenía el mismo resplandor deslumbrante que el rocío de la mañana en un amanecer claro y brillante. Shizuku-chan, estás muy linda ahora mismo. Muy bien, finalmente es hora de quitar el combo yo y Shia creando nuestro propio combo de amigas de la infancia. ¿Qué? Kaori, apenas me... Bueno, supongo que no es mala idea. Haremos que Nagumo-kun sea nuestro y solo nuestro. Sabía que esto pasaría eventualmente, Shizuku. Te enterraré a ti y a Kaori. No puedes hacer eso, Yue-san. Pero no podemos dejar que tengan a Hajime-san solo para ustedes. Te atacaremos de frente, Shizuku-san. Yue, Shia, Kaori y Shizuku empezaron a empujar a Hajime, que estaba buscando desesperadamente tomar distancia. Shizuku ni siquiera se había molestado en esperar su respuesta. Cuando intentó decir algo, Kaori lo interrumpió y dijo: ¡Prepárate, Hajime-kun! Peor aún, hasta Shia había añadido: Vas a decir que no, ¿verdad? Ya lo sabemos, así que quédate callado esta vez, Hajime-san. Así que ahora Hajime estaba enfurruñado solo. Al final supo que no iba a detener la fuerte determinación de Shizuku, así que se rindió y decidió dejarlo así. Maestro, siento como si me hubieran dejado fuera de la conversación. ¿Qué debo hacer ahora que las otras se han emparejado? ¿Por qué no empiezas a quejarte de que te están ignorando como siempre lo haces? Tio empezó a respirar con dificultad. Hajime miró a las chicas en sus brazos y pensó para sí mismo: ojalá dejaran de discutir sobre quién me ama más. Por su parte, Ryutaro suspiró, medio exasperado, medio asombrado, mientras veía cómo comenzaba la lucha por Hajime. No puedo creer que hasta Shizuku se enamorara de él. ¿Qué tiene de bueno Nagumo? Vaya, incluso se ganó el corazón de Shizu. Nagumo-kun es un verdadero Casanova. Espera, ¿y si termino enamorándome de él también? ¿Voy a pasar mis noches haciendo todo tipo de cosas traviesas con la hermana Yue? Espera, eso no suena tan mal. Oye, regresa a tus sentidos, Suzu, no me dejes solo en esta guarida de la locura. Suzu se llevó una mano a la barbilla y consideró la posibilidad mientras Ryutaro suspiraba una vez más. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de que había dejado caer a Kouki y se apresuró a recogerlo. Miró a su mejor amigo y murmuró en voz baja: Oye, Kouki, entiendo cómo te sientes, no puedo culparte por ponerte tan celoso. Por supuesto, Ryutaro sabía que Kouki no podía oírlo. La pregunta era, ¿cómo actuaría una vez que se despertara? Si terminaba en un alboroto de nuevo, Ryutaro decidió que él sería el único que haría entrar en razón a su mejor amigo. Y bueno, gente, ese fue el final del capítulo 3 del volumen 10 de la novela ligera de Rifureta. Tuvimos un muy bonito final de Shizuku tomando la delantera y declarando su amor a Hajime delante de las demás. Y ahora ustedes, ¿a qué equipo apoyan? ¿Al Yue Shia o al Kaori Shizuku? Pero bueno, recapitulemos qué pasó. Vimos finalmente lo bajo que cayó Kouki al aceptar la oferta de fusionarse con su copia. Lo interesante de eso fue que llegó a alcanzar unas estadísticas similares a las de Hajime y las de un apóstol, o sea, más de 10.000 puntos. Sin embargo, al final no le sirvió de nada, ya que Hajime sin mucho esfuerzo le dio su "estate quieto". También vimos la decepción que les causó a sus amigos cuando lo vieron en ese estado y el pensamiento que tenía de que todos estaban bajo una especie de lavado de cerebro, cuando realmente era que Kouki no aceptaba que el mundo o el universo no gire en torno a él.
Lo peor de todo es que ya cuando estaba totalmente derrotado, incluso le pidió por favor a Hajime que se muriera. Bastante lamentable. Si el autor quería ser un personaje detestable, pues sí que hizo muy buen trabajo. Bueno, ya veremos qué pasa con Kouki más adelante, pero sin duda lo importante del capítulo fue la confesión de Shizuku, que ya lo hizo en el volumen pasado, pero ahora lo dejó bien en claro, hasta hubo beso y todo, en la mejilla, pero peor es nada. Entonces, gente, espero que hayan disfrutado mucho este relato y esa parte de la historia. Si fue así, apóyame con un me gusta, comenta qué te pareció el final de la paliza y la confesión de Shizuku. También no olvides suscribirte para no perder de lo que viene, ya que estamos cerca de acabar este volumen. Sí, porque ya en el siguiente video empezamos con el último capítulo. Entonces, gente, eso ha sido todo por ahora. Como siempre, antes de irme, mandemos los saluditos que tanto les gusta. A ver, veamos, saludos para Miguel Antonio Rojas, Terror en la Habitación, que me pidió que le mandara un feliz cumpleaños, Cobra Fénix, Alejo, Alan Giraldo Echeverry, BRM, El Sabio, Sebastián Contreras, Ismael Bautista y Steven Samuel. También para mis miembros, Pokemad y Arthur. Gracias a todos por el apoyo, los quiero. Entonces, gente, nos vemos en la próxima. Como dije, ya toca el último capítulo. No olvides comentar porque puede ser el comentario destacado del siguiente video. No es una competencia. O tal vez sí lo es. Bueno, me voy. Soy Lator JS. Nos vemos. Adiós.